voy a contar yo trabajo con plantas normalmente. Mi trabajo justamente tiene que ver con esto que hablaba Carolina recién, de trabajar en biología molecular. Lo que yo hago normalmente es estudiar cómo las plantas responden al ambiente y particularmente me interesa cómo se adaptan y responden al ambiente molecularmente, es decir, qué cambios hay en sus genes, en la expresión de sus genes para poder adaptarse. Para estudiar los genes de las plantas, los genes nuestros y cómo cambia la expresión, lo que necesitamos es ARN, ¿sí? De ahí que yo, igual que otras personas que trabajan en el instituto, en donde estamos, en el IFIBIN, en Ciudad Universitaria, sabemos o creemos que sabemos bastante de cómo extraer ARN. Cuando nos enteramos que andaba circulando ya por febrero de 2020 un virus de ARN que podía llegar a causar una pandemia, recién habían aparecido los primeros casos, pero ya se hablaba de que era muy contagioso y demás, empezamos a pensar, la verdad es que podríamos diseñar algo, trabajar juntos en algo para poder hacer lo que ya deben conocer todos y todas, que es la PCR, ¿no? Esa famosa palabra que era, ¿cómo te dio la PCR? Positiva, negativa, que es lo que Caro contaba hace un ratito también, amplificar, que generan muchas copias de algo que no podemos ver, pero al ser tantas copias, como ella muy bien decía, si es una montañita de sal, ahora sí la puedo ver. Dicho todo eso, para marzo, abril, nos habían dicho esto de las 2 semanas de cuarentena, 2 semanas, y empezamos entonces a desarrollar una idea proyecto que justamente era una convocatoria de la agencia, del Ministerio de Ciencia y Técnica, para poder tener dinero, un subsidio que nos permita hacer los estudios que estábamos pretendiendo hacer. Esa idea proyecto COVID-19 se llamó Diagnóstico de COVID-19 por PCR en tiempo real, escalable y económicamente sustentable. Lo que quiere decir ese título es que queríamos hacer una versión barata de la PCR, la famosa PCR, para hacer el testeo en Argentina. Como les decía recién, esto surge porque todos los grupos que trabajamos en esta institución, o la gran mayoría, trabajamos con ARN y el virus, el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, tiene un genoma de ARN. El ARN es tal, de hecho los virus se basan en eso, nos engañan nuestras células para que generemos copias de esos virus y que trabajemos para ello, básicamente. Justamente ese ARN, para lograr que la célula no lo reconozca y trabaje en favor del virus, es muy parecido a los ARN de la célula en sí, ¿sí? Al ser muy parecido, bueno, todo nuestro trabajo, ya sea con células de humanos, con células de animales en general o con células de plantas, servía justamente para ser aplicado al virus. Dado que el ARN celular, el ARN viral es lo mismo, dijimos, bueno, nosotros podemos trabajar en facilitar lo que sería la extracción de ese ARN, de esa molécula, de ese genoma del virus, y en la detección después. ¿Cómo es el diagnóstico de COVID? Acá se muestra rápidamente, nos hacían ese hisopado bastante molesto, se podía hacer con saliva. Ese hisopo se mandaba en un medio de transporte a un lugar, a un laboratorio donde se iba a hacer la detección, y para la detección, lo que decía Caro antes, se necesitaban unas columnitas en un principio que lo que hacen es pegar el ARN, se limpia y queda solamente el ARN pegado. Ese ARN después se le hace la RT-PCR y se detecta con un aparato específico, ¿sí? Todo eso, cuando arrancó la pandemia, salía arriba de $50 por muestra, ¿sí? Las columnitas, Caro decía, entre 2 y 6 dólares, eso fue meses después. Al principio estaban como a $30 esas columnas. De hecho, la mayoría de los laboratorios de biología molecular del mundo donaron sus columnas, lo que decíamos, de extracción de ARN, para que se puedan usar para la detección de COVID, para el diagnóstico. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos nosotros? La verdad que si sale $50 por persona, siendo que somos un país extremadamente rico como Suiza, nos va a ser muy fácil estudiar todo eso. Bueno, no somos como Suiza, no somos tan ricos, dijimos, tratemos de abaratar esos costos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y empezamos a pensar en cómo podíamos usar nuestra experiencia para hacer cosas más caseras, muy entre comillas, que permitan extraer ese ARN y estudiar o no detectar, digamos, el genoma del virus.
Entonces, simplificar los métodos de preparación de las muestras y detectar el ARN viral. Esos eran los dos objetivos eje de nuestro proyecto. Acá pongo algunas caritas, quedo objetivos cortados, que son diferentes personas con las que fuimos trabajando a partir de la idea inicial. La idea inicial, la verdad es que fue muy naif. Nos parecía que íbamos a poder hacer un montón de cosas y el primer golpe que nos dimos con la realidad fue que era muy difícil conseguir muestras. No solo eso, que era imposible entrar esas muestras a nuestro laboratorio porque no teníamos el nivel de bioseguridad necesario. Entonces, uno de los objetivos pasó a ser lograr que esas muestras no fuesen más infecciosas. Es decir, inactivar la muestra antes de que ingrese a Ciudad Universitaria. De hecho, en toda Ciudad Universitaria no hay todavía un laboratorio que permita trabajar con muestras infecciosas. De hecho, el equipar quizás permita que eso sí ocurra. Entonces, queríamos bajar el riesgo de contagio y el nivel de bioseguridad necesario. Nos parecía que eso aparte podía servir para evitar las infecciones a partir justamente de la manipulación de las muestras en el sistema de salud en general. Conservar el ARN, sí, porque para inactivar una muestra lo más fácil es quemarla o calentarla, pero eso degrada el ARN y si no tenemos ARN no sabemos si hay virus o no. Y que esa muestra después rápidamente pueda ser utilizada para NeoKit, para ELA-Chemstrip, que es otra de los kits que se hizo desde Argentina, o para PCR. Entonces trabajamos con, acá en las caritas, es gente de Limbirs, alguien de Suiza justamente que nos mandó algunos reactivos, gente del Malbrán, con Sergio Palotto de NeoKit SAS, con Diego Comerci del kit de Chemstrip, que es parecido, también isotérmico, y con Marcelo Janowski, que fue finalmente el que adoptó algunos de nuestros productos. Esto, lo primero que marco es la solución de inactivación, que por ahí fue el eje del trabajo que hicimos y lo que terminó siendo aprobado por ANMAT, que permite una preparación simple y rápida de la muestra, ¿sí? Con el objetivo inicial de inactivarla al principio de todo. Este es el protocolo de trabajo. Se puede trabajar ya sea con un hisopo o con saliva. Lo que se hace es poner el hisopo o la saliva, mezclarla con la solución de inactivación, se calienta a 98 grados, esto es básicamente agua hirviendo, se puede hacer con una pava eléctrica o con lo que sea que haya disponible en el lugar, durante unos 8 o 10 minutos. Eso inactiva efectivamente al virus SARS-CoV-2 y cualquier otro virus. Imagínense que cuando una persona se iba a hacer el testeo, alguna enfermedad tenía, alguna infección tenía, salvo alguna persona hipocondríaca. Pero en general iban por algo. Bueno, ese algo, lo mejor era que no nos contagie, así que cualquier cosa con esos 8 minutos y esa solución en particular se inactiva y después, ya con eso inactivado, el ARN en esa solución es estable durante una semana a temperatura ambiente, lo que quiere decir que lo puedo dejar tirado en un rinconcito por un rato sin necesidad de refrigeración ni nada, no va a infectar a nadie y eso se puede transportar después a un centro, a un laboratorio donde se haga la detección en sí, que sería el aislamiento del ARN y la PCR. Para el aislamiento del ARN, de hecho, desarrollamos un protocolo que dura unos 5 minutos, que lo único que se hace es mezclar un poco de la muestra con una resina que remueve algunos inhibidores y a partir de eso, después de 5 minutos, la resina sola se va al fondo del tubo y puedo agarrar un poquito de la muestra para hacer la detección. Esto un poco ya se los conté. Nos permite la solución hervir la muestra sin que se rompa el ARN, pero esto nos permite a la vez inactivarla, así que ya no es más infecciosa. Se conserva el ARN, como les decía recién, es estable por una semana al menos a temperatura ambiente y la inactivación inmediata de la muestra en ese primer paso evita el contagio de las personas que puedan estar trabajando con eso o manipulando esa muestra. ¿Esa es la música que tengo que cortar o un celular? Hicimos una validación con el Malbrán de nuestro trabajo y lo que hicieron ellos acá es
simplemente unos números que dan 90% de sensibilidad y 92% de especificidad, que lo que dicen es que haciendo nuestro protocolo rápido, que dura unos 13-15 minutos totales, es comparable el resultado al que obtenían ellos utilizando las columnas o unas pelotitas magnéticas y un robot, que fue lo que se empezó a implementar a posteriori. Entonces, la conclusión de Elsa Baumeister, de hecho, que fue la que escribió el resultado, el reporte, fue que era una alternativa de bajo costo que no requiere equipamientos de alta complejidad para la etapa de extracción de ARN de SARS-CoV-2. ¿Sí? Todo esto fue lo que presentamos finalmente en MAT. Fuimos trabajando mucho con NeoKit. NeoKit Plus había una ida y vuelta de cómo mejorar nuestra solución, cómo hacer que sea más fácil de pipetear, y al final salió pipetear. Dije, es trabajar con pocas cantidades de agüitas. Y finalmente terminamos haciendo un convenio con la empresa, con el laboratorio Lemos, y la solución ahora está disponible con el nombre de Inactivar, que esperamos que Max y su empresa la empiecen a usar a la brevedad. Y como para cerrar, les cuento una cosa muy cortita, que es que hicimos, para ver si estos métodos, digamos, eran útiles o no, un estudio de monitoreo activo de positivos utilizando saliva en el predio de Ciudad Universitaria. Que eran personas que voluntariaban, decían, bueno, a mí me gustaría que me testen, firmaban cosito aprobando esto, una autorización, y gracias a eso encontramos en 100, 200 casos que fueron testeados, ya cuando estaba bajando un poco la curva de COVID, 2 casos positivos que no tenían ningún tipo de síntoma, que se aislaron tempranamente y que nadie más de su burbuja se contagió. Así que estuvo, como resultado, digamos, de lo que hicimos, estuvo bastante bueno, que se podría aplicar muy sencillamente. Lo hacíamos en una mesita de plástico afuera de nuestro instituto. Y paso rapidito, logramos establecer una técnica de PCR barata que se puede usar además con cualquier equipo de los que hay presentes en el país, generando mayor disponibilidad por si llega a venir alguna cosa diferente al SARS-CoV-2, pero de características similares. Y dicho eso, gracias, y les dejo algunos nombres de gente divertida como el suizo.